se hace camino al andar. Por eso ustedes y nosotros vamos haciendo camino. Porque al lado de los hombres y mujeres del Caquetá, iluminando la senda del progreso con la palabra de Dios, camina la Iglesia Católica. Haciendo camino. Aquí está una página más de la historia escrita por la Iglesia en el Caquetá. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Saludo cordial. Bienvenidos a este nuestro encuentro semanal en el programa Haciendo Camino, el informativo de la Diócesis de Florencia que comparte con ustedes cada semana, cada 8 días, las realizaciones más importantes de la labor pastoral que cumple la Diócesis de Florencia en esta porción del territorio colombiano. Hoy tenemos un programa especial, con un formato especial tipo entrevista, porque tenemos también un invitado muy especial, un recién llegado que seguramente se va a quedar con nosotros muchos años y nos va a acompañar en este caminar de la Iglesia en el Caquetá y va a compartir con nosotros muchas alegrías, esperanzas y por supuesto seguramente también muchas realizaciones pastorales y contribuciones al desarrollo humano integral de nuestra región. Ya ustedes saben de quién se trata seguramente. Les presento entonces a Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo, nuevo obispo de la Diócesis de Florencia. Monseñor, muy buenas noches. Buenas noches, Benito. Buenas noches, amables la teleaudiencia. Un saludo fraterno, bueno, en las manos del Señor y que Él nos bendiga a todos. Monseñor, dicen, aunque no es cierto, que la primera impresión es la que vale. ¿Qué impresión se ha llevado usted de lo que es esta ciudad de Florencia? Hombre, la primera impresión sí vale mucho, sobre todo cuando se trata de el amor. Acuérdese que cuando éramos adolescentes la primera impresión era muy importante. Igual pasa también en la vida de todo cristiano, de toda persona. La primera impresión es muy importante porque eso da ánimo o desanima, ¿cierto? Genera tristeza o ansiedad o mucha expectativa y esperanza, y creo que esa es la actitud y la esperanza que tengo en este momento. Veo que la gente de Florencia, del Caquetá, de la diócesis, es una gente afectuosa, querida, una gente de fe, una fe sencilla, y que bueno, seguiremos precisamente, como estamos diciendo en este programa, haciendo camino y fundamentalmente haciendo camino de iglesia. Monseñor, ¿corresponde la imagen, lo que se encontró de Florencia, con la idea que ya se venía haciendo de esta región y en particular de la ciudad de Florencia? Pues hombre, la verdad es que yo la idea que me he hecho de la diócesis, de la región, fundamentalmente se da a partir del 16 de abril, cuando el secretario de la Nunciatura me da la carta que el Papa me pedía un servicio en esta iglesia particular. Y a partir de este momento pues me interesé desde luego por leer, mirar, investigar, escuchar los himnos, meterme a la página de la diócesis y como la cultura, el ambiente de Caquetá. Y bueno, pues yo creo que en la medida que me vaya insertando más en la comunidad, pues y me iré dando cuenta de las primeras impresiones, de lo que pude mirar en la primera exploración, y seguiremos precisamente caminando en el nombre del Señor. Monseñor, llamado a ser obispo, y no en cualquier parte, en la diócesis de Florencia. ¿Qué significa eso para usted? ¿Qué representa ser obispo de esta jurisdicción eclesiástica? Primero, una infinita confianza en Dios. Segundo, tratar de vivir, y eso espero, con alegría y disponibilidad del servicio que le presto a la iglesia en este momento. No es el primer servicio, es un servicio sí ya muy diferente a las experiencias que uno ha tenido, pero bueno, también es el recorrido que la iglesia le ha dado la oportunidad a uno de vivir, y la idea es seguir siendo fiel al ministerio que cada instante vital le confía a uno mi Dios a través de la iglesia. Hablemos un poco, Monseñor, de su vida. ¿Cómo se describe usted? ¿Quién es Monseñor Omar de Jesús? Pues hombre, yo soy un sacerdote que nací en el campo, en una vereda del municipio del Santuario, Antioquia.
Allí se desarrollaron mis primeros años de vida. Luego pues tuve la oportunidad de ir al pueblo, donde me tocó forjarme a través del trabajo sencillo de las calles, vendiendo cigarrillos, paletas, para poder estudiar. Luego la vida de seminario, una vida de seminario muy bonita, muy normal, y el ministerio sacerdotal, un ministerio ejercido por gracia de Dios con mucha disponibilidad. Por eso me considero y me definiría como una persona disponible a la gracia de Dios, que he tratado de ser muy cercano a las comunidades, y eso ha sido pues también una bendición. Y siempre que he asumido una responsabilidad en la iglesia, he luchado por formarme en lo que me confían. Entonces también he tratado de ser estudioso y de insertarme mucho, sobre todo en los últimos años, en la vida espiritual y en el amor intenso a la palabra de Dios. Me definiría como un enamorado, o mejor dicho, como un hombre que me dejó amar de Dios, y quisiera seguir siendo y teniendo este perfil para poder proyectar precisamente este misterio de la palabra a mis comunidades, a mis sacerdotes y a todos ustedes. Todos en la vida tenemos personas que nos influyen, que nos marcan, algunos para bien, otros no, pero de todas maneras hay personas que tienen mucho que ver con nuestra vida y con lo que somos. En su caso, Monseñor, ¿qué personas le han marcado positivamente su vida? Primero, mi familia. Para mí es muy importante, mucho, la familia. Mi papá, un hombre muy sencillo, muy de campo, tímido. Mi mamá, una mujer también de campo, pero muy despierta, muy alegre, muy animada. Mis hermanos, con los que construí mis primeros años de vida, en la que uno se sentía en pobreza material, pero una gran riqueza espiritual, de afectividad, de encuentro con ellos. De tal manera que puedo decir que en un primer instante me ha marcado la familia. Segundo, hermanos sacerdotes, que fueron los que me fueron mostrando el camino. Me recuerdo, por ejemplo, en este momento del padre Rodrigo Ramírez, que trabaja inclusive en esta zona, sí. Oscar Marín, Monseñor Oscar Marín, y cada uno de mis obispos. De cada uno he aprendido cosas muy lindas. Me marcó mucho Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Lo citó en su primera locución, ¿no? Sí, señor. Quien me ordenó y con quien tuve la oportunidad de hacer el recorrido de la formación sacerdotal. Él era el obispo, iba poco al seminario, compartía poco con nosotros, pero la figura de él es una figura que en la diócesis no olvidamos. Monseñor Flavio Calle, un hombre muy paternal. Monseñor Ricardo, un hombre de una gran audacia pastoral, con visión en la iglesia, y en los últimos años tuve mucha oportunidad de compartir con él, y a él le agradezco también, él marca mi vida. Y en este momento Monseñor Fidel, un hombre de pueblo muy sencillo. Entonces pues son personas que a uno le marcan la vida. También la gente de mi vereda, de Guadualito, es una gente muy sencilla, y desde luego que en esa primera infancia donde uno nace y crece, pues eso no se le puede olvidar a uno. Bueno, Monseñor, vamos a hacer una pausa un momento para mensajes institucionales y ya continuamos en este diálogo con la teleaudiencia de TV5, su canal local, y el programa de la Diócesis de Florencia, Haciendo Camino. La puerta de la fe está siempre abierta para nosotros. Nos introduce a la comunión con Dios y a la Iglesia. Se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios se anuncia. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Año de la Fe. Octubre 2012, noviembre 2013. Aquí estamos de nuevo en este diálogo con Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo, nuestro nuevo obispo en la diócesis de Florencia. Así como hay personas, Monseñor, que influyen en la vida de uno, también hay hechos, circunstancias, momentos, unos gloriosos, otros difíciles. ¿Cuáles han sido esos hechos más significativos de su vida, Monseñor? El primer nombramiento. Cuando uno se ordena, la idea es estar en un pueblito. Mi ilusión era muy insertado con los jóvenes.
porque esa había sido mi experiencia como seminarista. Cuando me llega el primer nombramiento al seminario como formador, pues hombre, el susto es mucho. Y cuento aquí una anécdota porque de eso se trata también. Monseñor Ignacio Gómez Aristizábal iba al seminario diocesano a sus vacaciones en enero y yo llegué, ya después del nombramiento, a mirar dónde era mi habitación y yo pues un muchacho recién ordenado, dice, este muchachito de formador, años, 26 añitos, 26. y este muchachito de formador, o es muy inteligente o no hay quien más. Le dije, hermano, no hay quien más, tranquilo, monseñor. y entonces esa es experiencia. Otra experiencia muy linda que como sacerdote me marcó fue el hecho de trabajar también en la pastoral juvenil vocacional. Aprendí mucho a amar la vocación, a acercarme mucho a la vida religiosa, porque teníamos unos equipos de trabajo en la pastoral vocacional muy amplios, en donde trabajamos por la vocación de la iglesia, descubriendo en los adolescentes y jóvenes pues su proceso vocacional. Y todo, mi ida a estudiar a Roma, una experiencia muy linda porque allí uno, el mundo se le amplía, salir del país es una gran experiencia, tener que hacer el esfuerzo por aprender otro idioma, por presentar nuevamente exámenes, hacer relaciones en un país que no es el de uno, pero que lo llega a convertir como el país de uno y que se le convierte a uno como en una segunda patria. Y tener puntos de referencia a donde poder volver también es una experiencia muy linda, la formación académica, y más que la formación académica, la formación cultural, los afectos que uno logra hacer en otro país. Un reto muy grande que tuve en mi vida fue también cuando el señor obispo me nombra como rector del seminario. Me marcó mucho porque yo nunca había administrado, yo había sido un sacerdote con mucho perfil pastoral, cercano, acompañamiento a las comunidades, en la Universidad Católica de Oriente, como capellán y como hombre pastoral. Pero bueno, cuando asumí la responsabilidad de la rectoría, pues me di a la tarea de formarme, de estudiar y de hacer el trabajo, entregándome de tiempo completo. Y todo esto ha sido una bendición del Señor. Seguramente, monseñor, todas estas experiencias pastorales que ha tenido como sacerdote van a marcar de una u otra manera su acción como obispo, su trabajo, su misión episcopal. Por ejemplo, en el caso de la pastoral juvenil, ¿qué cree usted que de esas experiencias que tuvo en pastoral juvenil se pueden proyectar al trabajo pastoral ahora en esta nueva misión que le ha encomendado la Iglesia? Sí, desde luego que eso es cierto. Uno no se improvisa, uno lo va haciendo la experiencia que va teniendo en el camino recorrido. Por ejemplo, que usted me dice que podemos hacer o qué puede servirme en la pastoral juvenil. Cuando el señor obispo me nombró delegado de la pastoral juvenil, yo dije, bueno, hay un gigante de la historia que ha sido un hombre de los jóvenes y es Juan Bosco. Me dediqué a estudiarlo. Y eso fue lo que quise hacer con la gente en el equipo de la pastoral juvenil. Lo primero que hice fue organizar un equipo de trabajo, porque eso es fundamental, y pienso que eso es lo que hay que imprimir. Buscar un buen sacerdote, o el sacerdote que esté en la pastoral juvenil, que se rodee de un buen equipo de trabajo, y es ahí donde uno va abriendo camino. Desde luego que del año 97, 98 que estuve en la pastoral juvenil, al 2013, pues la juventud es otro, se nos ha cambiado mucho, pero sin embargo, pues de eso se trata. Siempre en la iglesia y en las diferentes actividades pastorales tendremos que estar en un continuo discernimiento para poder dar respuesta al hombre de hoy, no al de ayer, sino al hombre de hoy y al que proyectamos hacia mañana. Una amplia experiencia pastoral, monseñor, también en lo que tiene que ver como formador e incluso rector del seminario. ¿Esto también cómo se traduce ahora? Eso se traduce en la necesidad y en la urgencia que tendremos siempre de tener, primero, buenos formadores en los seminarios. Segundo, el perfil que hay que formar de sacerdote para el mundo de hoy. Y la experiencia pues ha sido muy linda porque fundamentalmente al seminarista hay que insistirle y hay que trabajarle la rectitud de intención, la honestidad para consigo mismo, para con la iglesia y desde luego la honestidad para con el Señor.
Entonces, pues ese tendrá que ser también el perfil. Y una situación como la de hoy tendrá que ser también igual en un continuo discernimiento para darle respuesta a las situaciones históricas que vive cada uno de los candidatos al ministerio sacerdotal. Pues mi intención fundamentalmente en estos campos es que me pueda acercar a los sacerdotes que van a tener estas responsabilidades o que las tienen, y con ellos ir haciendo el discernimiento para poder responder a las circunstancias formativas que la Iglesia va presentando en cada momento y sobre todo hoy. Monseñor, ¿cómo describe usted su estilo pastoral? Ajá. Mi estilo pastoral ha sido, primero, he tratado de ser un hombre de oración, porque es que el sacerdote que no ora, pues queda seco. Y entonces en la oración, escuchar la voz de Dios para poderla transmitir a la comunidad, y luego escuchar la comunidad y llevarle a mi Dios lo que escucho de la comunidad. Entonces mi estilo pastoral ha sido eso. He querido llenarme siempre de Dios para poderle entregar a Dios a la comunidad. Y segundo, ser cercano a la comunidad. Y mi perfil ha sido más de acompañamiento, acompañar, trabajarle mucho a la parte interior de la persona. Un estilo con una gran dosis de espiritualidad, porque si nos secamos espiritualmente, pues terminamos siendo unos meros funcionarios, y en la Iglesia esto haría mucho daño. Fundamentalmente el estilo pues tiene que ser el de pastor, el que han insistido los últimos pontífices en la Iglesia, lo que la Iglesia siempre quiere presentar, y el Papa Francisco pues nos viene insistiendo precisamente en esta dimensión. La Iglesia fundamentalmente tiene que ser una iglesia de servicio. Eso quisiera que lo tuviéramos muy claro también en nuestra diócesis, y que mis hermanos sacerdotes e hijos continuemos en esto que ellos vienen realizando en la iglesia particular de Florencia, un servicio desde luego desinteresado a la comunidad y desde luego desde la gracia de Dios. La liturgia es uno de los 3 pilares fundamentales de la acción pastoral de la Iglesia. ¿Cómo concibe usted, Monseñor, la liturgia? La liturgia, como la concibe la Iglesia. La claridad de la Iglesia durante estos 2000 años ha sido meridional sobre la liturgia, con las diferentes evoluciones históricas, las circunstancias que se van viviendo, pero es que la liturgia es fundamentalmente el acto de celebración en el que damos gloria a Dios, y desde ese encuentro con el Señor, la liturgia tiene que proyectarse a la comunidad. En el seminario me acuerdo que nos repetían mucho en el proceso de formación: la Eucaristía no termina con la bendición del sacerdote, la Eucaristía se proyecta. Entonces es una liturgia que tiene su dimensión hacia Dios, pero también su dimensión hacia la comunidad. Eso fundamentalmente, así en síntesis, para mí ese es el sentido de la liturgia. Ahora, la liturgia tiene que tener también su elegancia, su buena presentación. No puede ser una liturgia apachurrada, pues que no le diga nada a la gente, y sobre todo que la liturgia que se celebra en la vida se traduzca en la cotidianidad de la existencia. Hacemos de nuevo una pausa y ya volvemos para seguir conociendo de cerca el pensamiento de Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo, nuevo obispo de Florencia. La puerta de la fe está siempre abierta para nosotros. Nos introduce a la comunión con Dios y a la Iglesia. Se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios se anuncia. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Año de la Fe. Octubre 2012, noviembre 2013. Este es su programa Haciendo Camino. Hoy en un especial con Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo, obispo de la diócesis de Florencia, que acaba de llegar. Le hemos dado la bienvenida y está integrándose con nosotros.
Monseñor, seguramente ha percibido usted en estos días ya aquí en nuestra capital del departamento del Caquetá y sede episcopal de la diócesis de Florencia, del papel de los laicos. ¿Qué espera usted de los laicos de la diócesis de Florencia? Primero, que los laicos, que es la gran fortaleza, el grueso de nuestra iglesia, que estén siempre abiertos a la gracia de Dios, disponibles a la acción pastoral de la iglesia y sobre todo lo que les decía ayer en la locución inicial, con una gran disponibilidad para la formación. El futuro de la iglesia, o uno de los futuros de la iglesia, está en que haya un laicado formado y desde la formación el compromiso. La vocación cristiana está orientada precisamente al apostolado, que los laicos un día puedan salir también con la bendición de Dios, con la autorización de la iglesia y con la fortaleza y con la alegría y el celo pastoral a evangelizar, y que se empiece por evangelizar desde la casa, desde la empresa, desde el lugar de estar. Yo desde que empecé a conocer un poco la diócesis, veo una de las fortalezas es la escuela San Juan Crisóstomo. Sí. Lo que he escuchado es que hay un buen grupo de laicos que allí se forman. Este es un proyecto que tendremos que continuar, impulsarlo mucho, porque la formación es fundamentalísima en el apostolado, en la proyección de nuestra iglesia. A propósito de fortalezas, tenemos esa parte en lo que tiene que ver con esa experiencia de formación importante de la Escuela Teológica San Juan Crisóstomo. ¿Qué otras ideas tiene acerca de las fortalezas que hay aquí en nuestra jurisdicción? Yo creo que en esta región tiene que haber implícitamente al interior de muchos niños y de muchos jóvenes alguna inquietud vocacional. Habrá que empezar a trabajar mucho lo que el Papa Juan Pablo II llamaba la cultura vocacional. Al niño, al joven hay que motivarlo, hay que llamarlo, hay que explícitamente decirle, bueno, está la posibilidad de hacerte sacerdote, de hacerte religioso, religiosa. Entonces esa es una cuestión que tendremos que impulsar bastante, la pastoral vocacional, no solamente para la iglesia de Florencia. La iglesia tiene un sentido universal y qué bueno que en el día de mañana pudiéramos estar enviando misioneros de la diócesis a otros lugares, en otros países, aún con más necesidad misionera. Y lo que se dice con frecuencia, hay que aprender a dar desde nuestra pobreza. Yo pienso que es un aspecto que también tendremos que discernir en los equipos de trabajo, con la ayuda del Señor, fortalecer mucho y seguir trabajándole a la pastoral vocacional, no solamente sacerdotal, sino religiosa, e inclusive la vocación del laico en la iglesia. ¿Cómo ve usted, Monseñor, la relación entre evangelización y medios de comunicación? Estamos en una era tecnológica con una evolución impresionante y acelerada, un desarrollo tecnológico inusitado en los medios de comunicación. ¿De qué manera esto se puede relacionar y puede servir a la evangelización? Mire, los medios de comunicación en este momento no están allá y yo estoy aquí. Los medios de comunicación en este momento están insertos en la realidad misma de la persona, de tal manera que son fundamentales, tendremos que aprovecharlos mucho. Desde ya acordémonos por ejemplo del Papa Juan Pablo II, bueno, inclusive Pío XII, cuando empezó a hacer las audiencias en el Vaticano, las hacía era por radiomensajes. Y cómo ha ido evolucionando todo este proceso de comunicación. Hoy las redes sociales, fundamental para poder entregar un mensaje. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, en este momento la manera como damos la catequesis. Yo me ponía a ver una vez en las parroquias de mi diócesis, a las 3 de la tarde fui a celebrar un matrimonio y habían unos chicos, la pobre catequista ahí desgañotándose cómo enseñarles y tratando de enseñarles los mandamientos a punto de gritos, que vea, que copien. Entonces decía, pedagógicamente esto no sé cómo funcione, mientras este muchachito feliz en la casa del otro chateando y haciendo cosas, o sea, ¿cómo hacer ágil
que el evangelio llegue a través de los medios de comunicación. Y ese es un reto muy grande, mucho. Y bueno, que el Señor nos dé la gracia de poder evolucionar en esto y de aprovecharlos mucho para poder evangelizar. Hay algo que tal vez incluso acá en Florencia no nos hemos fijado mucho. En la catedral, a los lados de la puerta principal, hay 2 vitrales circulares, uno a cada lado. Son los vitrales donde están los escudos episcopales de obispos que han estado en nuestra jurisdicción eclesiástica, incluso de los capuchinos, desde la época capuchina. Cada obispo tiene su escudo, crea su escudo. Cuéntenos un poco de eso, monseñor. ¿Por qué los obispos tienen escudo? ¿Cómo es eso de que se identifican a través de un escudo? Pues sí, el sentido es fundamentalmente, casi que yo pienso que es programático. De una vez, como usted me iba a preguntar cuál es el programa de gobierno, el programa de gobierno es hacer la voluntad de Dios. Que el programa administrativo, vea, hágase tu voluntad, fiat voluntas tua. Porque es que ese no es su escudo, ¿cierto, monseñor? Es mi escudo, sí, ese es señor. el que usted construyó. Sí, señor. ¿Cómo fue el proceso de construcción de ese El proceso fue lo más sencillo del caso, como se dan con las cosas de mi Dios. Inicialmente yo no pensé en escudo, porque bueno, ¿por qué tiene que ser siempre con escudo? Pero hablando con un joven seminarista de mi diócesis, del seminario, me decía, no, padre, qué bueno que haga el escudo, yo se lo elaboro, venga, deme las ideas. Inclusive él fue muy sagaz, el muchacho, y muy inteligente, porque yo les insistía mucho en la formación a los jóvenes en 3 aspectos. Primero, la palabra. La Sagrada Biblia está sobre los ramos de olivo. Él también vino y miró el escudo de la diócesis de Florencia y descubrió que en el pájaro, ¿qué pájaro es? Debe ser que identifica la Caquetá. ¿Un paujil? El paujil lleva un ramito de olivo y dijo, bueno, el ramito de olivo, que es signo de la paz. El fondo mariano, un color azul, aunque muchos dicen que el color azul está muy fuerte para ser mariano, muy intenso. Pero bueno, eso también va en los matices que se van imprimiendo en cada uno de los escudos que van saliendo. Entonces, la palabra. Cuando San Pablo le escribe a la comunidad de Éfeso, les dice una expresión muy preciosa que a mí me ha marcado mucho y que he tratado de practicar, es: ustedes no son dueños de la palabra. Son ustedes los que pertenecen a la palabra, no la palabra a ustedes. Es que ese es el problema a veces con la palabra. Que nosotros tomamos la palabra como si fuera para nosotros, como si nosotros fuéramos dueños de la palabra. No. Yo soy de la palabra, porque es que la palabra es Dios. Recordémonos lo que dice el prólogo de San Pablo, de San Juan. En el principio existía la palabra y la palabra es Jesús. Entonces yo soy el que pertenezco a la palabra, no la palabra a mí. Por eso yo no la puedo manipular y hacerle decir lo que quiera, no. Es discernir la acción de Dios, qué me está diciendo en la palabra, cómo puedo vivir de acuerdo a la palabra. Entonces eso es lo que quiero significar con esta Sagrada Escritura, con los ramos de olivo, con el color, que es un fondo mariano. Entonces la palabra, los sacramentos, fundamentalmente, como lo dice la Iglesia también, el sacramento centro y culmen de la vida cristiana es la Eucaristía. Entonces este es el signo de la Eucaristía, Jesús, hostia santa, es tomado de los jesuitas. Ellos fueron los que trajeron este signo de la Eucaristía. Y los hermanos, o sea, la comunidad. San Cipriano decía que los cristianos somos pequeños peces que vamos en búsqueda, en cercanía del gran ictus, del gran pez que es Cristo el Señor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Un hombre de palabra, un hombre inserto en la palabra, que ama la palabra, un hombre
de Eucaristía, los sacramentos y un hombre para los hermanos, que es la triple misión del obispo. El obispo tiene que enseñar, y no tiene otra cosa más que enseñar que la palabra, y lo que en la historia se ha ido desarrollando el magisterio y la tradición, pero desde la palabra. El obispo, ¿qué hace? Santifica. ¿Cómo santifica? Con los sacramentos. ¿A quién apacienta? A los hermanos. Bueno, monseñor, ¿cómo visiona usted la diócesis a unos 10 años? ¿Qué escenarios prevé se van a dar acá? Si logramos pues todo este proceso pastoral con que usted viene, que usted está soñando, como lo tiene pensado, ¿cómo podremos ver la diócesis en unos 10 años? Pues hombre, yo quisiera visionarla, pues hombre, una diócesis pujante, enamorada del Señor, viviendo entrañablemente al estilo de María, una diócesis misionera, que ya no sea simplemente que somos receptivos de misioneros, sino que seamos capaces, no solamente en 10 años, ojalá antes de ya empezar a enviar misioneros también a otros lugares donde, como les decía ahora, ser capaces de donar desde nuestra pobreza. Una diócesis que no sale de sí misma se empobrece. Entonces así quisiera soñarla, en las manos del Señor, y mi Dios sabrá por dónde va conduciendo la iglesia, nuestra diócesis. Como decía el Papa también Benedicto XVI, pues no podemos ser, y yo concretamente no puedo ser más que un servidor en la viña del Señor. Quisiera soñarla como una diócesis que vive así entrañablemente su evangelio. Monseñor, pues el tiempo se nos agotó en el programa de hoy. Seguramente el Señor nos regalará muchísimas más oportunidades para poder compartir y contarle a nuestra gente, a nuestra audiencia, acerca del mensaje que usted siempre tendrá para compartir y que nuestra comunidad diocesana siempre estará atenta a escuchar. Solo nos resta decirle una vez más bienvenido, y que este paso por el Caquetá sea muy significativo para usted y para nuestra iglesia diocesana. Dios le pague, Benito. Muchas gracias a los jóvenes que están en las cámaras. Yo quisiera finalmente también a la comunidad creyente, aún a los no creyentes en su simplicidad interior, que me encomienden al Señor, que pueda vivir con los dos propósitos que siempre he manifestado desde el principio, con alegría y confianza absoluta en el Señor, este ministerio en este lugar que el Señor ha puesto en mi camino, que nunca uno se lo imagina, pero que bueno, aquí lo importante es hágase tu voluntad. Llegamos así al final de nuestro programa en el día de hoy. A todos ustedes muchas gracias por su sintonía, y a Monseñor le pedimos que nos regale la bendición para toda la comunidad diocesana. Bueno, que el Señor Todopoderoso con su bendición los acompañe y los guíe siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Se hace camino al andar. Por eso ustedes y nosotros vamos haciendo camino. Porque al lado de los hombres y mujeres del Caquetá, iluminando la senda del progreso con la palabra de Dios, camina la Iglesia Católica. Haciendo camino.